Good morning. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, según donde estén ustedes, sean bienvenidos a esta sesión especial simultánea 1 en el quinto foro de la UNESCO sobre la educación transformadora para el desarrollo sostenible, la ciudadanía mundial, la salud y el bienestar. Mi nombre es Lorelia de Camp, y estoy muy contento de ser el anfitrión compartido para esta sesión y estoy gerenciando y mapeando la concientización sobre los objetivos globales y soy cofundador de Solist. Y vengo precisamente a presentarles la iniciativa de Sulitest. Y en esta sesión tenemos dos panelistas. Yo voy a estar representando la iniciativa Sulitest y Cristina Elland Strandberg, que es asesora principal del Instituto Danés de Derechos Humanos de Suecia, tiene la herramienta de monitoreo de mi presentación. Entonces tenemos dos proyectos que son iniciativas y pediríamos también a la audiencia preguntas sobre estos proyectos y luego finalmente tendremos una parte en que responderemos a preguntas que ustedes coloquen en la ventanilla de chat en vivo. Así que yo voy a comenzar con el la iniciativa sobre Sulitest y luego le pasaré el micrófono a Cristina para que haga su presentación. Bien, Sulitest es un movimiento internacional que se lanzó para elevar la conciencia sobre eh, el desarrollo sostenible y tratamos de suministrar herramientas en línea para asegurar que haya una alfabetización sobre sostenibilidad y las comunidades. Entonces, ¿por qué hemos iniciado esta iniciativa? Esto es para el tema de la sostenibilidad que hoy en día estamos enfrentando y que lo puedan superar desde contextos profesionales en todos los aspectos. Y el segundo tema es que algunas personas tienen impactos negativos en el planeta, pero la mayoría de ellos no se han hecho preguntas relevantes sobre la sostenibilidad. Siguiente, por favor. Entonces, nosotros empezamos Sulitest para asegurar que los decisores puedan asegurar que estén suficientemente alertas sobre el desarrollo sostenible y sus desafíos en su vida cotidiana y en sus carreras. Entonces, les explico sobre Sulitest, que tiene la misión de mejorar la alfabetización en sostenibilidad en todo el mundo, proporcionando herramientas de participación reconocidas internacionalmente, utilizado en todo el mundo en universidades y empresas. Entonces, ¿cómo funciona esto? Esto es a través de herramientas en línea que les muestro aquí, que son los test de Solitest. Y precisamente es para estar más alerta en la conciencia de sostenibilidad, y son los módulos específicos de los ODS según las agencias de las Naciones Unidas. Y esto es uno de los tests que proveemos en la evolución de la alfabetización sobre sostenibilidad, y
usa ampliamente para autoevaluación en este tema y también para aprender sobre desarrollo sostenible, porque estos son test que tienen la misión de formar eh, y cada pregunta tiene la intención de formar conceptos sobre el desarrollo sostenible y también estas herramientas permite a los educadores utilizar cuestionarios y también quiz como una herramienta interactiva. Y luego también pueden utilizar la pedagogía reversa. Siguiente, por favor. Entonces, la iniciativa de Sulitest es una herramienta que se utiliza ampliamente, ya hay más de 222.883 personas que han tomado este test y ahí tenemos módulos específicos para 17 países diferentes y tienen más de 40 redes académicas y en 10 lenguas que están creando, y hay regiones que crean sus propios modelos. Entonces, realizando este test, tenemos una base de datos con los diferentes niveles de desarrollo sostenible en todo el mundo y nosotros en forma diaria lo que tratamos es contribuir a la revisión de la Agenda 2030 a través de los foros políticos de alto nivel. Ahora nosotros, Sulitest tiene dos tipos de mapas de conciencia y uno es para mejorar el alfabetismo en sostenibilidad y el otro es hacer que las universidades puedan aprovechar estas herramientas. Siguiente, por favor. Entonces, para tener una visión completa de los tipos de datos que muestra el Solitest y monitorear el progreso a nivel mundial, pueden tener nuestro informe anual que está en línea en esta dirección que mostramos. La diapositiva anterior, por favor, solo para darles una reflexión sobre indicadores globales que tenemos, que si vemos tomamos la muestra global de candidatos que han estado tomando esta prueba sobre el alcance de los 17 ODS y tenemos en cuanto a la perspectiva global, ahí vemos que hay ODS que tengan alto nivel o muy bajo nivel de alcance. Esta es la primera indicación que tenemos y el segundo es que aún tenemos que mejorar en conciencia de sostenibilidad, especialmente los ODS que son impulsados por la economía, que tienen que ser mejor conocidos. La diapositiva anterior, por favor. Y también tenemos ODS vinculados al tema social, tiene bajos puntajes en nuestra base de datos y estos son los resultados globales primeros que hemos obtenido y el segundo está en la parte derecha de esta diapositiva, que la educación importa para la sostenibilidad y según lo que tenemos en Sulitest, que se han expuesto a todos los temas relacionados a la educación, han logrado altos niveles de puntaje y desarrollan intereses personales y también tienen cambios de mejoras en el test. Ahora vamos a la siguiente diapositiva para poder ver el impacto que hay de Sulitest en una universidad que lo está utilizando, la Universidad Técnica de Dublín, y que utiliza esta herramienta para desarrollo profesional de las facultades. Siguiente, por favor. Y también los estudiantes para promover reflexión en alfabetismo de sostenibilidad. Y seguido podemos ver es que para los estudiantes que terminaron esta prueba pueden verse que tienen una
conciencia general sobre la sostenibilidad sistemática de los ODS. Y también para en algunos, también podemos ver que lo muestran en sus videos en redes sociales, etcétera, y lo hacen. Entonces, la comparación en el antes y después del test en sus actividades y sus actividades de reflexión. Y me gustaría sobresaltar una de las declaraciones que han hecho una de las profesoras, la profesora Lucia Walsh, que llevó a cabo esta prueba en sus clases, que casi el 80% de los estudiantes han cambiado en su vida después de haber estar expuesto a la conciencia, a la concientización sobre sostenibilidad. Siguiente, el segundo ejemplo sobre el impacto viene de la Escuela de Negocios Ketch de Francia, que se llevó a cabo para el tema pedagógico, utilizando las herramientas de Zulitest, específicamente el quiz. Y entonces al principio se realizaron una prueba de conciencia y al final otra en la que pudimos ver las diferencias en cuanto al progreso que hay entre el inicio y el final del programa. Y entre medio se han utilizado la retroalimentación o el bucle de la pedagogía reflexiva, y en donde hemos visto que los miembros de la docencia han hecho una conexión entre los cursos de los tópicos y los ODS, así como sus estudiantes. Y un último ejemplo de utilización de Zulitest es el proyecto europeo que se llama QualEMP, que es el cambio climático, y en 10 países, en 10 universidades latinoamericanas también se aplicaron para este test. Y esto es el módulo de personalización en la que involucran a las universidades en la estrategia de autorreflexión para su involucramiento en la estrategia de la educación para desarrollo sostenible. Siguiente, por favor. Bueno, muchas gracias por la atención sobre la iniciativa de Zulitest. Si quieren conectarse con nosotros, lo pueden hacer utilizando estos links que tienen en la pantalla. Y, por supuesto, vamos a tener discusión en la segunda parte de la sesión. Así que le paso el micrófono a Cristina ahora. Muchas gracias, Aurelian. Y hola, saludos desde Copenhague. Y voy a proceder con la segunda presentación antes de tener nuestra conversación con la audiencia. Y quiero presentar nuestra herramienta en línea de datos para medir el progreso de la meta 4.7. Y nuestra herramienta se enfoca en los derechos humanos en meta 4.7 y también mide derechos humanos, igualdad de género, y no solo los estados deben estar a la altura de los ODS y también la meta 4.7, pero también con los compromisos en materia de derechos humanos. Por lo tanto, estamos aquí promoviendo las obligaciones en derechos humanos y datos sobre derechos humanos. Y quisiera elaborar sobre los siguientes puntos. ¿Qué desafíos y necesidades se abordan con la herramienta? ¿Cómo funciona la herramienta? ¿Cuál es el alcance y los resultados después del uso de la herramienta? Quiero, pues, entonces hablar ahora sobre el desafío. Tenemos una enorme brecha de datos.
al implementar la educación sobre recursos humanos en los países y apenas hay datos sobre la implementación de la educación de recursos humanos, la implementación en políticas y en los currículos, evaluaciones de conocimientos y aptitudes en materia de derechos humanos entre los niños en el colegio y los profesores. Y la educación de recursos humanos no está integrado dentro del currículo. Y cuando colaboramos con los colegios, vemos que esta educación no está integrada en sus currículos. Y para que participen las futuras generaciones en lo que es la cultura del derecho humano, y sería crucial que esta educación esté integrada en ambas las políticas nacionales de educación y en el currículo. Además, los estados son responsables a la hora de implementar esta educación. Como les comenté, asegurar que los ciudadanos aprendan sobre los derechos humanos y que los defiendan, esto es una obligación del Estado. Y finalmente hemos descubierto que hay una necesidad de fortalecer la capacidad para colectar y hacer uso de datos de esta educación sobre derechos humanos. Vemos que hay países o que hay instituciones que no son tan fuertes en este área. Y estas instituciones de derechos humanos nacionales necesitan defender la educación y monitorear y promover esta implementación. Basado en estos problemas, hemos desarrollado una herramienta de monitoreo para colectar datos sobre la educación de derechos humanos y para medir el progreso, ambos para la meta 4.7 y la obligación de tratado de educación de derechos humanos. Aquí está una página web y el repositorio de datos. La meta de esta herramienta es identificar las brechas y desafíos en países donde se implementa la educación de derechos humanos. Es también para apoyar la recopilación de datos, para supervisar la aplicación de la meta 4.7 y también el programa para la educación de derechos humanos que se llama UNWPHRE por sus siglas en inglés. Y también esta herramienta sirve para crear una base para el avance estratégico de la educación de derechos humanos a nivel nacional. Es más fácil dar recomendaciones cuando uno conoce bien sobre la brecha que existe y, por ende, tiene la meta de fomentar el diálogo basado en datos entre actores que están involucrados en la educación de derechos humanos. Los proveedores de datos serían instituciones nacionales de derechos humanos, entidades nacionales como el Ministerio de Educación, entre otros. Y la educación de derechos humanos deben de estar obligados para promover estos derechos y tienen una posición única para monitorear y defender la implementación, el avance de esta implementación. Y cuando se conectan, van a ver esta pantalla, no puedo leerlo todo, pero esto es una encuesta en Internet y ven que existen preguntas divididas en 5 dominios: política, currículo, educación de profesores, evaluación de estudiantes, ambiente de aprendizaje. Y esto está relacionado con la meta 4.7 y también vemos que existen 5 principales componentes que están incluidos en el UNWPHRE. Estas encuestas están directamente relacionadas con los estándares de derechos humanos y pueden ver el párrafo que habla sobre el derecho humano de los niños. También hay directrices sobre cómo responder, cómo buscar datos
y también aclara diferentes conceptos. Es gratuito, pero tiene que crear como el usuario. Y también hay datos, hay referencias explícitas sobre los derechos humanos. Está el desarrollo sostenible, entre otros, y tiene que haber una referencia explícita a los derechos humanos. A la hora de enseñar los derechos humanos no es fácil si no hay una referencia explícita. Y el Ministerio de Educación danés lo ha incluido dentro del currículo, pero los profesores puede que no estén incluidos en su enseñanza, ¿no? Que no lo hayan incluido. Así que el derecho humano, la educación de derechos humanos, se define como enseñar sobre, a través y para los derechos humanos. Y los estudiantes pueden aprender sobre las capacidades en acorde con sus derechos humanos y tener un comportamiento para apoyar, aportar el valor del derecho humano. Y la herramienta cubre escuelas primarias, secundarias y formación de los profesores. También tenemos el propósito sobre esta información de las autoridades públicas. Tenemos diferentes leyes, políticas, marcos, presupuestos públicos. ¿Y por qué se ha colectado estos datos? Y es para conocer el contexto donde haya un limitado tiempo y presupuesto. También se puede consultar el currículo intencionado, no implementado. Aquí vemos una característica de la herramienta. Vemos, por ejemplo, el informe de un país. Se resaltan algunos resultados de los datos y podemos comunicarnos y con aquellas personas, aunque no sean expertas, y podemos dialogar con las personas a base de estas informaciones. Estos datos están disponibles en el Internet y pueden explorar los datos y también pueden filtrar según las informaciones que necesiten. Y esto permite a los usuarios comparar entre regiones, países y a nivel mundial. Y aquí vemos, por ejemplo, información sobre 7 países. Y pronto tendremos más datos aquí. Y hemos preguntado a 7 instituciones nacionales de derechos humanos a llevar a cabo un piloto y aplicar nuestra herramienta para colectar datos en sus países. Y hemos visto qué progreso de la política hubo en relación a la educación de derechos humanos. Y un resultado que hemos obtenido es una colaboración más fuerte y el segundo resultado fue el diálogo sobre la educación de derechos humanos entre los principales actores involucrados. Y también eso sería una clave. Por ejemplo, está el ejemplo de Ghana. La Comisión de Derechos Humanos de Ghana ha concluido basado en estos datos. Y ellos pensaron que se necesitaba desarrollar una educación, una política para educar sobre los derechos humanos. Y esta comisión ha iniciado un comité con representantes del Ministerio de Educación y es para la implementación de los ODS. Juntos elaborar un plan de acción nacional sobre educación en materia de derechos humanos. Y otros ejemplos muestran que estos institutos nacionales de derechos humanos en Kenia, Ghana, Etiopía, ahora consideran este tema a la hora de reformar su currículo. Y luego también vemos progreso
en mecanismos de ODS, por ejemplo, en Kenia, donde la educación de derechos humanos serán parte de informe de Bienar que va a venir en adelante. Tenemos casi la última lámina. También hemos desarrollado diferentes materiales de orientación sobre cómo recolectar y usar datos de educación para el derecho humano. Y también tenemos cursos de aprendizaje electrónico para hacer uso estratégico, para dar mayor impacto y repercusión. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Cristina. Sí, adelante. Vamos a entonces a referirnos a algunas preguntas que tenemos de Slido, porque tenemos bastante público. Entonces, por favor, ¿pueden mostrarnos la pantalla de Slido? Bien. Pueden ver el código de Slido para esta sesión. Y primero vamos a pedirles a ustedes que nos indiquen cuál es su ocupación principal. Bueno, tenemos profesionales de la educación y representantes de Estado y como gran parte de la audiencia, bueno, siguen ingresando datos. Esto es muy bonito y activo. Okay. Bueno, vemos que con felicidad que hay profesionales de educación y representantes del Estado y también de la sociedad civil. Sí. Bien, entonces vamos con la siguiente pregunta. Sí, creo que podemos pasar a la siguiente pregunta. Y la pregunta que lo formulé yo. Entonces, ¿consideran la visión sistémica de los 17 ODS? ¿Qué piensan de del alfabetismo sostenibilidad? ¿Podría ser qué es para ti?
Looks like we're dealing with experts here. Parece que tenemos a expertos aquí, ¿no? Sí, tenemos una audiencia muy experta, dado que, bueno, tenemos una parte de Francia o confirmación o reasegurar que sí, sistemáticamente son expertos, no solo considerando la interconexión entre los ODS 17, sino también el 4.7 en la cual estamos trabajando. Y también la buena forma de probar su conocimiento sobre sostenibilidad sería hacer esta prueba, Solitest, en sus iniciativas para tener una idea de cómo es el alcance sistémico de los ODS y cuál es el conocimiento o concienciación que hay sobre los ODS actuales. Podríamos entonces pasar a la tercera pregunta. Sí, sería la última pregunta y se relaciona con los derechos humanos de los gobiernos y es consciente de que el derecho humano es parte de la obligación de un Estado. So it's like 2/3. Creo que 2/3 lo conocen y 1/3 no. Y vemos que hay poca persona, poca proporción que está consciente, pero ahora este tercio lo conocerán, incluido aquellos integrantes que tengan en cuenta sobre lo que es los derechos humanos en general, que esto está incluido dentro de las obligaciones y los grupos civiles, instituciones de derechos humanos como nosotros, vamos a hacer uso de los conocimientos que existen dentro de los datos, dentro del marco de la ODS. Sí, entonces, muchas gracias por participar en Slido. Y quizás entonces podemos pasar a la sesión de preguntas y respuestas y nosotros podemos interactuar en el chat en vivo con algunas preguntas. Si la audiencia nos quiere publicar en el chat en vivo, quizás podría tomar algún tiempo porque vemos que ya hay gente que está escribiendo en Team sobre los ODS en general y mencionan primero sobre el Solitest y las herramientas y su base de datos están basando en la matriz de Solitest y que muestra la perspectiva sistémica de los ODS y lo pueden encontrar en línea y la idea es tener una idea global y también las fronteras y los ecosistemas y los impactos en los ecosistemas y también sistemas humanos como economía, control de energía, etcétera. Cómo hacemos la transición
hacia un mundo más sostenible y yo como individuo perteneciente a una organización. Y como el debate se va volviendo cada vez más importante dentro del contexto del ODS, bueno, el tema de prosperidad y el progreso social. Y lo que me gusta de los ODS es la naturaleza sistémica, como por ejemplo los institutos de Estocolmo, la sociedad de economía, alguna parte de la sociedad le dan apoyo y está conectado con la sociedad de economía y las fronteras planetarias. Sí, Gracias. ¿Puedo seguir? Una pregunta. Creo que hay una pregunta para mí en el chat. Preguntando si hemos investigado la situación de los profesores y si que ya se consideran dispuestos para enseñar los derechos humanos. Pues la respuesta es no, no hemos investigado el resultado con esta herramienta. En Dinamarca tuvimos un estudio sobre la docencia y cómo los profesores están dando la educación sobre derechos humanos. La conclusión fue que no se sentían cómodos enseñando sobre el derechos humanos. Y si lo enseñan, suelen poner una perspectiva internacional para casos muy específicos. Y, por ejemplo, para el tema de derechos humanos infantiles dentro del país, tenemos como un tema en Dinamarca, tenemos un enfoque más global a la hora de tratar sobre este tema. Ayer vi que hubo una nueva investigación que se relacionaba con la enseñanza, cómo de seguro se sentían a la hora de enseñar los derechos humanos, pero con esta herramienta hemos visto que los derechos humanos está incluido dentro de los programas de formación de profesores. En muchos otros países no están incluidos. Espero que esto responda a la pregunta. Pues una última pregunta. Y fue una última pregunta para ti. Si se puede usar gratuitamente tu programa. Sí, es una herramienta gratuita en línea para cualquiera, para universidad, organizaciones, compañías. Estas herramientas están disponibles gratuitamente, solo que al iniciar por primera vez tienen entonces, para la personalización utilizado por Gatch que les mostré para a través de una membresía anual lo pueden hacer y ahí pueden utilizar la colección de datos y utilizando y haciendo el bucle de realimentación. Bien, entonces podría en los últimos minutos responder una pregunta de Rebeca. Si los maestros, ¿qué se puede hacer para darle mayor confianza a los profesores a la hora de enseñar sobre derechos humanos? Bueno, por lo menos para nosotros estamos trabajando con instituciones sobre derechos humanos y estamos tratando de desarrollar como oportunidad crear una capacitación para los profesores y para que se puedan capacitarse a nivel de educación. Y sin duda no es suficiente solo aplicarlo dentro del currículo. Necesitamos este esfuerzo en paralelo para capacitar y formar a los profesores. Creo que ahora tenemos más. Muchas gracias
por unirse a esta sesión, por sus preguntas y espero que las discusiones sigan superando esta sesión. Muchas gracias y que tengan un gran día. Muchas gracias.